Hola, ¿qué tal? Soy Leslie Stewart y esto es Con Todas Sus Letras. El día de hoy tenemos como invitado a Javier Bedoya de Negri. Él es el exteniente alcalde de San Isidro, también es secretario general del PPC y ahora está como candidato a la Cámara de Diputados con el número 1 por Unidad Nacional. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Leslie, muchas gracias por la invitación. No, es un gusto para mí tenerte el día de hoy. Bueno, sabemos quién es tu abuelo, sabemos quién es tu papá, ellos son políticos, pero hoy día yo te he invitado porque quiero saber quién eres tú. Cuéntame. Yo soy Javier Bedoya de Negri, abogado de profesión, tengo una maestría en Derecho en los Estados Unidos, ejerzo la profesión en mi propio estudio jurídico, hago política activamente en el PPC desde el año 2016-17, en que fue elegido teniente alcalde. Pero estás inscrito en el PPC desde que tenías, creo que, sí, 19, 20 años. Sí, yo me inscribí en el PPC formalmente en la campaña del 2001, en la que participó Lourdes. Ya. Ahí me inscribí formalmente, aunque siempre fui al partido por una cuestión familiar, acompañando a mi papá, claro, alguna actividad, o sea, el local de Alfonso Ugarte yo lo conozco desde que prácticamente... Desde que naciste. Claro, desde que nací. Siempre iba ahí, pero nunca me inscribí, sino hasta desde que tenía 20 años, cuando Lourdes postula en el 2001 a la presidencia. Y ahí me acuerdo que acompañé y participé activamente en la campaña del Congreso de mi padre, y luego de eso me inscribí en el partido y empecé a participar en las juventudes del PPC. ¿Fuiste secretario de Juventudes también? No, en ese entonces era Jorge Villena, el secretario nacional de Juventud, Coco Villena, sí, y él me invita y empecé a participar activamente, ¿no? Y ahí es donde mi padre y mi abuelo me llaman y me dicen que estaba todo bien, que hiciera política, que les gustaba la idea, pero que primero le diera prioridad a mis estudios y a mi carrera profesional, porque mi abuelo claramente me dijo, los cargos políticos son efímeros, son momentáneos, no son para toda la vida. Y si tú no quieres ser un alquilado a la política, como vemos hoy en día, que muchos que fueron congresistas terminan de asesores para poder vivir y tener un sueldo de qué vivir, tú tienes que tener una seguridad económica, un trabajo que te permita de alguna manera subsistir cuando ya no estés en política o no tengas un cargo público finalmente del cual depender. O sea, tu historia entrando a la política ha sido porque tú quisiste, no ha sido por una cuestión de que te obligaron, no te dijeron tú tienes que seguir los pasos del abuelo, del papá. No, fue porque fue tu decisión. Así es. Ni mi padre ni mi abuelo me inculcaron ni me presionaron para que entrara a política. Creo que por el contrario. Pero siempre fue algo, te lo advirtieron. Siempre fue algo que me interesó y que de alguna manera, pero desde chico, o sea, o sea, desde chico yo regresaba al colegio, leía los periódicos, de alguna manera estaba interesado en lo que pasaba en el país, sabía los nombres de los ministros, o sea, ya viéndolo en retrospectiva me doy cuenta de que realmente estaba interesado desde muy joven en política y hago clic en esa campaña en el 2001 donde finalmente me termino de interesar del todo y me inscribo en el PPC. Y algunos dirán, ¿por qué en el PPC? Porque yo siempre digo, el PPC es un partido que sigue una idea, una doctrina, la doctrina social cristiana. Y la doctrina social cristiana no solamente es una forma de hacer política, sino es una forma de vida. Y es la forma de vida como finalmente me crió mis padres. Claro. Y es el partido con el cual evidentemente yo me identifico más en cuanto a principios, ideas. Valores, ideología, claro. Entonces, no es que yo esté en un partido porque simplemente por un legado, porque me corresponde o porque quiero seguir de alguna manera con la trayectoria familiar, claro. Así es. ¿Y qué opinas de que la gente diga que PPC ya está desapareciendo por esta alianza que han hecho, de que no va a volver a hacer lo mismo, que como secretario general esto te debe afectar, me imagino? No, a ver, tenemos que ser conscientes que el partido vino una debacle muy pronunciada en los últimos 10, 15 años, más que nada en un principio por guerras internas entre dirigentes del partido, ex dirigentes del partido, que después divino en también una divergencia doctrinaria por Maricel Porestello, que fue la secretaria general del partido. Que la tuve en el programa. Que llevó al partido a una posición bien progresista, bien progre, de centro izquierda, que de alguna manera desestabilizó al partido y perdimos mucho electorado, y mucho electorado empezó a buscar otras opciones, ¿no? Y ahí yo pido licencia y me retiro en ese proceso del 21, porque no estaba de acuerdo con
ni con Bengolea en su forma de hacer política, ni con Marisol en la forma como estaba finalmente llevando la línea doctrinaria del partido. Y me alejo y pido licencia, y en ese año el partido no pasó la valla y perdió la inscripción. Y cuando Lourdes Flores me llama para reinscribir el partido, finalmente lo recobramos, Marisol se hace a un lado y volvemos a la línea original del partido. ¿Qué es lo que sucede? El partido, como todo, tiene que de alguna manera tener, creo yo, un refresco, y es algo que vamos a tener que sentarnos a pensar después del proceso electoral, ¿no? Creo que hay que pensar las cosas con más calma, pero eso es un tema de análisis después de las elecciones municipales inclusive, ¿no? O sea, después de octubre. Pero el objetivo y la razón por la cual no fuimos en alianza, Unidad Nacional, es porque veíamos lo que hoy día está sucediendo. 37 candidaturas, claro, muchas de las cuales ocupan el espacio del PPC, y la idea era ofrecerle al electorado una opción viable, ¿no? Y por eso es que yo, por encargo de la Comisión Política del partido, empecé a reunir con distintos líderes de distintas agrupaciones. ¿Te reuniste con todos los partidos o con la gran mayoría de partidos? Me reuní con Keiko Fujimori, con Carlos Álvarez, sí, me reuní con el general Quiabra, evidentemente, con Rafael Belaúnde, con Carlos Spa, con Ferdinand Molinelli. Con Renovación, Avance. Rafael López Aliaga tuvo, bueno, él en un programa de televisión dijo que abiertamente que no quería nada con ningún partido, y con el PPC, mencionó al PPC específicamente, claro. Y al final no ni siquiera le toqué la puerta porque no venía el caso, ¿no? Además se refirió muy mal y muy despectivamente del PPC, entonces finalmente dejamos esa posibilidad afuera. Pero al final nos reunimos con todos, intentamos armar algo, pero no se pudo, ¿no? Al final creo que los egos y los apetitos personales primaron en cada una de las personas que te he mencionado, y de sus partidos también, y su gente, ¿no? Claro, y en el PPC no pasaba eso, no tenían como que gente que... Sí, había mucha gente que quería que fuéramos solos, pero, digamos, mayoritariamente creo que la consigna era ir en alianza porque era lo más responsable para el país. A nosotros siempre en el PPC nos inculcaron, ¿no? Primero están los intereses del país, después los del partido, y en último lugar los personales. Entonces, lo más responsable era eso, y en esas conversaciones que veníamos teniendo con el general Quiabra de manera muy armoniosa, porque el único que manifestaba alguna predisposición, se logró finalmente un entendimiento con él y con el Partido Peruanos Unidos. Claro, y dime una cosa, ¿por qué crees que Quiabra es un buen candidato y sería un buen presidente? Roberto Quiabra creo que tiene distintas cualidades. Es una persona que creo que tiene una formación familiar y desde el colegio, y no solamente formación castrense y militar, que le ha permitido de alguna manera conocer la realidad del país, ¿no? Yo he hablado mucho con él ha tenido muchas experiencias, ha estado destacado a muchos puestos y a muchas situaciones durante su carrera como militar, como del ejército. Es una persona que me sorprende porque conoce muy bien el Perú, conoce sus problemas y tiene un planteamiento y una propuesta para cada uno de esos problemas. Claro, ha viajado por todo el Perú, conoce el Perú profundo. Ha llegado a ser lo máximo que ha podido llegar a ser en su institución, comandante general del ejército, espada de honor, graduado como espada de honor, y después ha sido ministro de defensa. Entonces también tiene experiencia en el sector público. Y es una persona con los pantalones bien puestos, es una persona determinado de sacar adelante finalmente el país. Creo que no le va a temblar la mano para poner orden y calma, que es lo que requiere este país. Que es lo que se necesita, ¿no? Y a esto, de alguna manera, tú lo complementas con los cuadros técnicos que tenemos en el PPC y de plan de gobierno, liderados por Carlos Neuhaus. Entonces, creo que se hace una sinergia importante y una coalición sumamente potente para finalmente llegar a ser gobierno, ¿no? Tenemos una persona que tiene el pergamino de liderazgo que se necesita finalmente para tomar las decisiones políticas que requiere este país, con conocimientos evidentemente en temas de seguridad nacional, pero por otro lado también tenemos en la Alianza Unidad Nacional gente preparada en temas técnicos para asumir distintas carteras y roles dentro de un eventual gobierno de unidad nacional. Claro. Justamente mencionaste que él había sido ministro. Tú has sido teniente alcalde de San Isidro. Cuéntame cómo fue esa experiencia. ¿Qué piensas, sobre todo, de la nueva alcaldesa? ¿Tú sigues viviendo en San Isidro? Sí, correcto. Ya, somos vecinos, entonces. Entonces, quería saber qué opinas de esa nueva gestión, ¿no? Municipal. ¿Y por qué no decidiste también el postular tal vez a una alcaldía? Porque el servicio municipal es diferente al servicio legislativo, ¿no? Entonces... A ver, la experiencia como teniente alcalde fue bastante buena. Hubieron momentos difíciles o momentos también muy gratos. Aprendí muchas cosas
que no esperes que la gente te agradezca algo que finalmente te corresponde hacer, pero siempre estás dispuesto a recibir las críticas de la mejor manera, ¿no? Y tú sabes cómo son los vecinos de San Isidro, son bien demandantes. Somos bien especiales, somos bien especiales. Creo que se hizo una buena gestión, creo que se abrió camino para muchas políticas que hoy en día estamos viendo, como temas de sostenibilidad, como de transporte. Ustedes mejoraron el nido municipal, que después Cáceres lo cerró. Correcto. Es más, le metieron más inversión, creo que lo hicieron de 3 pisos, mi hijo estuvo en ese nido, una maravilla. Sí, hubieron grandes reformas. Le dan almuerzo, le dan desayuno, y todo. Y cambios estructurales, ¿no? Claro. Sobre todo el tema de la movilidad, ¿no? Que empezamos con el tema de las ciclovías, en su momento no fue entendido, pero hoy en día creo que es aceptado por todos. Sí, lo agradecen, es más. En la pandemia fue de gran utilidad, por ejemplo. Entonces, sí, fue una experiencia muy agradable. ¿Por qué no fui candidato a la alcaldía? Me lo ofrecieron en su momento en mi partido, me lo ofreció también Rafael López de Aliaga cuando mi partido no tenía inscripción. Ah, mira. Pero al final no acepté, porque para ser alcalde tienes que estar, obviamente, 100% metido en la municipalidad, ¿no? Es un trabajo a dedicación exclusiva. Y yo te soy sincero, con un sueldo de alcalde no puedo vivir. Okay. Y ladrón no soy. Así que decidí finalmente declinar. Me hubiera encantado tener esa labor ejecutiva, si es que de alguna manera tuviera las espaldas económicas que me permitiera de alguna manera vivir de mis rentas, por decirte de alguna manera, y poder dedicarme a esto, porque prácticamente es un cargo ad honorem, ¿no? Entonces, mientras uno va creciendo, también va teniendo más responsabilidades, ¿no? Entonces, para mí era imposible asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, al final decliné, y también porque creía que había que hacer más cosas más allá de San Isidro, ¿no? Creo que había que poner el hombro y servir en situaciones o en otros sitios donde finalmente realmente la gente lo necesita, ¿no? Y por eso de alguna manera me alejé y volví a retornar a la política ya con el PPC en proceso de inscripción, y ya con un poquito más de tiempo, con un poquito más de años, con un poquito más de tranquilidad, ya asumo esta responsabilidad de encabezar la lista en Lima de la Cámara de Diputados y también ir a la primera vicepresidencia con el general Quiabra. Claro. Ah, verdad, que también ibas a la primera vicepresidencia, ¿cierto? Así es. Y cuéntame, pero como diputado, ¿cuáles van a ser tus propuestas claves? Tú sabes, Leli, que esa es una propuesta, o sea, te voy a comentar, pero esa pregunta, que la escucho mucho, sí, y que veo que también muchos candidatos a diputados, señalan, ya tengo mi proyecto de ley. Es una propuesta de alguna manera que no es equivocada, pero no creo que es la correcta. Lo que nosotros queremos, como Unidad Nacional, y yo particularmente, es fortalecer las instituciones. Y si uno llega a la Cámara de Diputados, no es que yo, Javier Bedoya, voy a presentar mi proyecto de ley y se va a someter a votación. Primero que nada, voy a depender de una bancada, que por lo menos van a ser 7 diputados. Mínimo. Tendremos que discutir mi proyecto de ley dentro de la bancada para ver si es respaldada por los otros miembros de la bancada. Ajá. Luego de eso, va a ser sometido a comisiones y al Pleno, del cual dependería de otros 129 diputados. Entonces, yo a título personal no puedo hacer absolutamente nada. Dependo de un colegiado de 130 diputados para finalmente sacar adelante. Pero la propuesta básicamente tiene que ser de unidad nacional, en virtud del plan de gobierno que se ha hecho. O sea, una propuesta institucional, no de Javier Bedoya, sino de unidad nacional que se ponga a votación y a debate, ¿no? Entonces, hay que pensar un poco más en las instituciones, hay que fortalecer los partidos políticos y no pensar mucho en el individualismo, que es lo que finalmente ha caído hoy día la política peruana, y especialmente el Congreso de la República, donde vemos mucho individualismo, muchas personas que creen que son dueños de su curul y creen que pueden hacer lo que da la gana y no tienen ningún tipo de respeto, no tienen ningún tipo de lealtad ni arraigo por el partido político que los llevó. Y se terminan cambiando de bancadas a lo largo de los 5 años como si estuvieran terminando cambiando de calzoncillos. Entonces, sí, no se trata de eso, ¿no? Hay que fortalecer los partidos políticos. Entonces, las propuestas que yo pueda presentar son las propuestas del Plan de Gobierno de Unidad Nacional. Claro, pero ¿cuáles son? Por ejemplo, crear todo el marco legal en el tema de seguridad ciudadana. Por ejemplo, en el tema de fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero crear estos comandos especiales que ha mencionado el general Quiabra, que van a ir de alguna manera acompañando a la Policía Especial en estados de emergencia, ¿no? Crear todo el marco legal que sea necesario para declarar zonas intangibles cuando se construyan penales. Es decir, no se construye absolutamente nada alrededor del penal. Los penales están aislados, no va a haber población y gente con la que los
reos puedan tener contactos, ¿no? Ni señal para teléfonos, locutorios, todo ese tipo de nada. Ya son temas de detalles pero la zona intangible es sumamente importante para que no haya una población o que no se arme una ciudad o un distrito en torno al penal donde finalmente terminan viviendo la familia de los presos, de los delincuentes, o terminan viviendo los compinches cerca, y hay una comunicación prácticamente de boca a boca, claro, ¿no? Entonces eso tiene que desaparecer. Por ejemplo, ¿no? Delegar, si es necesario, las facultades legislativas en el Ejecutivo para que puedan dotar y comprar equipamiento técnico de inteligencia de la Policía Nacional, que es fundamental, ¿no? Otro aspecto, que saliendo del tema de seguridad, por ejemplo, crear el marco legal para crear represas en la sierra, ¿no? Y que el Ejecutivo pueda, a través del Ministerio de Agro y Riego, crear represas de tal forma que en épocas de lluvia en la sierra el agua caiga a la costa y se vaya dispersando de tal forma que se rieguen determinados cultivos en la costa que no tienen agua, ¿no? Y eso va a generar 1 millón de puestos de trabajo, porque si tenemos 140.000 hectáreas que se puede regar con esas aguas, y más o menos necesitas 6 a 7 personas que van a estar empleadas para esas 140.000 hectáreas, estás creando pues más o menos 1 millón de puestos de trabajo. Pero me imagino que para todo ese tema de riegos, etcétera, tienen personas especializadas, sí, en cada propuesta. Y vamos a hacer de conocimiento de la población a todo el equipo técnico de plan de gobierno que en las próximas semanas Carlos Neujo se está organizando junto con el general Chiara para que sepamos quiénes son esas caras y cuáles son las propuestas. Perdóname, él era, creo que director o subdirector de la Sociedad Nacional de Infraestructura y Construcción, ¿no? Él fue el presidente o el director de los Panamericanos. Ya, pero también estuvo en el tema de infraestructura y construcción, o con está Roque metido en varios gremios y sabe mucho de infraestructura porque ha construido pues una gran cantidad de edificaciones de infraestructura para los Panamericanos. Él está muy metido en ese tema. Él, por ejemplo, otra propuesta es reducir los ministerios o fusionar a ministerios. Eso es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, ¿cómo vas a reforzar las instituciones? O sea, vas a por ejemplo, o sea, el Ministerio de Transportes y Construcción, Vivienda, debería de concentrarse en un solo Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Que sean los que finalmente se encargan de construir todas las infraestructuras o edificaciones que requieren el país. ¿Qué sabe, por ejemplo, un ministro de Educación, un ministro de Salud, que puede saber mucho de políticas públicas de sus sectores, pero no saben nada respecto de construir pues colegios o hospitales, ¿no? Claro. Eso debería ser delegado en un Ministerio de Obras Públicas. Por eso los colegios están como están y los hospitales están, pero... Así es. Por ejemplo, fusionar el Ministerio de Cultura y Turismo, ¿no? Que haya uno solo, porque están relacionados uno con otro. Claro. Fusionar, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, o sea, el Viceministerio de Comercio Exterior, producción, todas las áreas productivas en un Ministerio de Producción y Comercio Exterior, ¿entiendes? Entonces vas quitándole un poco de grasa al Estado para que sea más ágil, más eficiente y se puedan llevar a cabo finalmente también las reformas que se necesitan. Porque hoy en día con la burocracia que hay, con los trámites que hay, con los tupas que hay, por ejemplo, también en cada ministerio, en cada municipalidad que difiere de una de otra, entonces al final no hay un marco legal claro y mientras más trámite, más corrupción, porque tienes que pasar por distintas etapas del proceso que cada uno pues te pide finalmente un coima o te piden algún tipo de davia finalmente para acelerar tu proceso. Entonces todo eso hay que simplificarlo, la simplificación administrativa del Estado. Ese es otro tema finalmente con el cual también está en el plan de gobierno y desde la Cámara de Diputados podemos ayudar finalmente a emitir las leyes correspondientes para que sucedan, ¿no? Ahora, te voy a hacer 2 preguntas. Primero, ¿me trajiste tu can? Quiero ver el tucán, a ver, pásame el tucancito. Es el tucancito. A ver, explícame eso. Este es para poner en el carrito, sí, ¿no? Sí, para sí. Que... No, me acompaña siempre en la campaña, yo lo coloco. Está para que lo puedan ver. A ver, ahí está, tucancito. ¿Qué tal? ¿Por qué, ¿Te han dicho siempre así, tucancito? Sí, algunas veces me ha dicho tucancito, igual que le decían a mi padre. Evidentemente sale por mi abuelo, que había humorista en los años 60, qué bonita foto, mira. Sofocleto. Sí. Que le puso esta chapa a mi abuelo de mala onda. Mi abuelo tenía la nariz así, tipo tucán, no muy bien perfilada. Y de mala onda, Sofocleto le puso la chapa de tucán. Y mi abuelo la abrazó, pero con cariño. Entonces dijo,
Bueno, me dirán Tucán y dijo tu candidato. Y lo volteó, ¿sí? Entonces el Tucancito ahora está presente en la campaña. Así que me acompaña normalmente a las entrevistas que tengo. Javier, en vez de poner un polo con mi número, claro, llevas su Tucán. Y realmente pareces ya no sabe la gente para. No, es que la gente está. ¿No crees que la gente está muy confundida con tantos candidatos? Mira, a ver, yo soy sincero. Creo que hay demasiados candidatos, planchas presidenciales, hay demasiados candidatos al Congreso, por ende, que es muy complicado ejercer el voto preferencial. Tú sabes que el voto preferencial normalmente lo ejerce entre el 15 y 20% de la población. Hoy en día, con tantas columnas que vamos a ver en la cédula, la gente se va a terminar mareada, o sea, va a ser como que por dónde... Así es, ¿qué número votar? ¿Por qué número marco? Marco esto, van a haber muchos recuadros vacíos. Yo creo que va a ser importante que en señal abierta y en YouTube y en varios canales enseñemos a la gente a votar, porque va a ser bien complicado. Probablemente en la etapa final vamos a hacer ese trabajo. Los mismos partidos podrían hacer eso también, ¿no? Sí. Pero bueno, la cédula recién la van a imprimir en marzo, la oficial. Realmente va a ser difícil de votar, te va a demorar más tiempo. Yo creo que van a tener que extender el plazo o el tiempo de la votación ese domingo, 12 de abril. Es complicado, es demasiados partidos políticos. Es lamentable porque esto viene de la época de Vizcarra, con estas reformas que se hicieron de los partidos políticos que finalmente han hecho que hayan la cantidad de partidos políticos que hoy día tenemos, ¿no? Y muchos partidos, Leslie, son partidos cascarones, ¿no? Y hoy en día lo estamos viendo, lo hemos visto. Con el tema de la franja electoral. Lo hemos visto con la franja electoral, donde su partido los candidatos presidenciales desconocen finalmente lo que está sucediendo en su partido. Claro. ¿Por qué? Porque esos candidatos presidenciales son invitados de esos partidos políticos, ¿no? Entonces, el señor Álvarez, la señora Marisol Perestello y el señor, y la señora, ¿cuál? Mi amiga Fiorella Molinelli, no saben finalmente qué es lo que sucede dentro de sus partidos. Oye, algunas personas que forman su partido solamente para poder justamente tener. Es que yo creo que hay mucha gente que ha formado partido para hacer negocio. Claro, por supuesto, lo ven aquí como... te vende un cupo, para tu candidatura al Congreso. Sí. Ya empieza por ahí. Yo sé de partidos que han cobrado 15.000, 20.000 soles dependiendo del número, ¿no? Si vas el número 1, 20, si vas el número 2, 15. Hay tarifarios. Ahora lo de la franja electoral, que anteriormente era pareja, igual para todos, ahora finalmente la franja electoral uno decide finalmente dónde poner todas las balas. Claro, entonces, y crean la empresa. El contubernio finalmente con el dueño del canal o con la plataforma. Tú puedes ponerlo donde quieras, en una plataforma de YouTube. Y finalmente se hace millonario el dueño de la plataforma, evidentemente con contubernio del candidato o el dueño del partido quien toma la decisión. Y al final esto no hay control, ¿no? No hay control. Pero es la realidad, esa es la realidad. Entonces yo le pido a la gente y al electorado que se fije finalmente en qué partidos siguen ideas, principios, quiénes son los candidatos de cada uno de los partidos, qué antecedentes tienen, qué propuestas llevan. Y qué tan serios son esos partidos políticos que se están presentando hoy en día para tomar una decisión, porque la mayoría de candidatos presidenciales son invitados de estas franquicias, de estos cascarones, ¿no? Que van a morir, ¿no? Y que ya lo hemos visto en el pasado. Por ejemplo, ¿dónde está Perú Posible de Alejandro Toledo? Ya no existe. No, pues. El Partido Nacionalista de Humala. Mira cómo acabó Toledo. El Partido Nacionalista de Humala no existe. También ya no. El partido de PPK no existe. Todos esos partidos se crearon para un proceso electoral por un dueño que pagó y hizo su partido político. Sí. El dueño salió de la escena política y el partido terminó muriendo, ¿no? Y eso es lo que va a suceder con muchos de esos partidos que tienen dueños. Y dime, ¿qué opinas del presidente que tenemos ahora, de esto que salga a las calles, que se vaya a las cárceles, que haga todo este show? Tú, si fueras congresista ahorita, ¿estarías a favor de que lo vaquen, de que lo saquen o de que lo censuren? No, y menos mal que no estoy en ese congreso y el PPC y ningún partido de Unidad Nacional está en este congreso y no estamos desde el año 2016 en el congreso. Hace 10 años que el PPC, que es el partido más antiguo de Unidad Nacional, no está en el congreso y los otros partidos son de reciente ¿En qué año se formó el PPC, perdón? En el año 66. 66. Este año cumplimos 60 años. Ya, claro. Es un partido que obviamente ha trascendido a sus fundadores porque seguimos una idea, no porque seguimos a personas. Claro, tiene una ideología. Así es. Pero, ¿qué haría con Gerí? Yo soy de la idea de que finalmente Gerí tiene que terminar hasta el 28 de julio, que lo que se está haciendo es lo correcto. El fiscal de la Nación está llevando las investigaciones preliminares
y de encontrarse de responsabilidad en todo lo que estamos viendo, bueno, Gerí será procesado y denunciado y condenado si es necesario después de 2026 como cualquier persona y como otros presidentes. Y va a terminar preso. Pero no podemos, faltando 2 meses para las elecciones, cambiar de presidente por un cálculo político. Porque Leslie, válgame verdades, Gerí fue puesto en la presidencia por un cálculo político, por una irresponsabilidad de Renovación Popular, Norma Yarro en específico, que presentó esta moción de vacancia contra Dina Boluarte por el atentado que recibió Agua Marina, sí, que realmente no justificaba, porque el responsable político, en todo caso el ministro del Interior, vacaron, y las otras bancadas se sumaron por un cálculo político también, o sea, Fuerza Popular, Avanza País, Podemos, Acción Popular, APP, todos se sumaron por un cálculo político y terminaron vacando a Dina Boluarte y pusieron a Gerí. ¿Tú hubieras preferido que se quede Dina, por ejemplo? Yo hubiera preferido que hubieran elegido a una persona que se estaba negociando en ese momento, que como era el general Quiabra. Ya. Y otras personas que... Pero no hubiera podido postular. No, y lo hablamos con él en su momento y dijimos, bueno, primero están los intereses del país, y le dijimos, general, si usted tiene que asumir la responsabilidad ahora, bueno, ya veremos finalmente qué hacemos nosotros como alianza para enfrentar el proceso electoral. Finalmente decidieron estas bancadas que te he mencionado elegir por Gerí porque era mucho más maniobrable, mucho más manejable que el general Quiabra, que no se iba a dejar manejar. Porque, Leslie, o sea, seamos conscientes y seamos sinceros, hay un contubernio entre el Ejecutivo y el Congreso en cuanto a poner ministros, lobbies que suceden en el Congreso de la República para pasar proyectos de ley. Eso o sea, dicen, ¿no? hay una cochinada que se está tejiendo ahí con la venia de muchas agrupaciones políticas que hoy día están postulando nuevamente. ¿Tú crees que esto vaya a mejorar? O sea, que en el próximo periodo congresal esto vaya a mejorar, esta situación. Yo no sé si de vaya a los mejorar, lobbies y las pero chicas que mi propósito en esta elección y de llegar a la Cámara de Diputados y de ser gobierno es recobrar el nivel de la política, volver a darle decencia a la política. Luis Bedoya Reyes decía, la política es docencia y decencia. Y eso es lo que nosotros, Comunidad Nacional, queremos hacer. No vamos a hacer la diferencia porque probablemente vamos a ser un partido de varios, pero ahí nos van a estar viendo en esa misma línea, con esa convicción, tratando de elevar el nivel político sin insultar, sin agraviar y finalmente proponiendo cosas que van a solucionar los problemas del país. Claro, has dicho algo muy importante, elevar el nivel político. ¿Tú crees que la valla que tienen las personas para poder postular a un cargo como diputado es muy baja? Que solamente es terminar la primaria y tener más de, creo que 25 años. Sí, pero también creo que no podemos legislar en todo aspecto de la vida, porque conozco a gente muy preparada que también... Que no tiene universidad. Que es ratera también, ¿ah? O sea, claro. te conozco a gente muy hay preparada. Hay de todo. Muy bien vestidos, claro. Con terno y corbata, con mucho dinero, muchos títulos, pero que también son unos delincuentes. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que eso no se va a solucionar poniendo candados y vas a encontrar de todo tipo en esta ¿Cuál vida. sería la solución? Yo creo que el país padece una crisis de valores, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es tener gente seria en la política y yo creo que esto parte por un tema estructural que empieza desde los colegios y la educación en la casa, ¿no? Y no vamos a ver resultados sino probablemente cuando seamos nosotros un poquito más viejos. Y si es que llegamos a estar. Pero creo que hay que empezar a sembrar para después cosechar. Yo creo que hay una crisis de valores, como lo de la franja, ¿no? Como mucha gente dice, eliminemos la franja, ¿no? Porque va a presentar un proyecto de ley para eliminar la franja, pero entonces volvemos al otro. Que era lo que finalmente no se quería, que hubiera plata que financiara campañas políticas y metieran una cantidad de dinero en publicidad, en las radios, en la televisión, y que la cosa fuera mucho más pareja. Claro. Entonces, volvemos al otro. Entonces, no podemos estar legislando en función de cada coyuntura política, ¿no? Claro, vamos cambiando las leyes y no, las formas porque siempre y hay una forma de sacarle la vuelta a la ley, como por ejemplo estamos viendo ahora. Claro. Entonces, como te digo, no se trata de tema de leyes, sino de la gente. De las personas. De la gente y la educación de las personas, tal cual. Es. ¿Tienes hijos? 2. ¿Y quieres que se dediquen también a la política? ¿Te gustaría? No. ¿Por qué bueno, no? En realidad lo que quieran ellos. Yo soy en ese sentido muy abierto y ellos decidirán finalmente qué quieren hacer en su vida. Yo no les voy a poner Pero si te dice, papá, yo también quiero ser político. les voy a poner los pros y los contras y ellos tendrán que decidir finalmente qué es lo que... O sea, así como me preguntarán si quieren ser abogado, como soy, les pondré los pros y los contras y ellos decidirán. Lo mejor que uno puede hacer a sus hijos es aconsejarlos, ¿no? Y darles educación
y dejarles un apellido finalmente del cual estén orgullosos. Claro. Porque creo que finalmente es eso. Alguien me dijo una vez que cuando uno tiene hijos, tu apellido te deja de pertenecer. Entonces creo que eso es lo que yo le dejaré a mis hijos. No sé si plata, porque no hay mucha, pero sí por lo menos educación y un apellido del cual se sientan orgullosos. Claro. ¿Qué opinas de que ahora los congresisistas van a ganar más? ¿Van a ganar más? No sé eso. Sí, ahora. sí, se ha subido el sueldo, dicen. No sé, la verdad que yo no sé. Yo no estoy en contra de que los congresistas ganen un sueldo. Lo que sí estoy en contra son estas sacadas de vuelta a la ley que hacen, ¿no? Yeah. Ganan 15.600 soles hace 10 años, pero tienen bonos bonos de escolaridad, Navidad, fiestas patrias, sí. Además de las gratificaciones, tienen gastos de representación, tienen una serie de extras que finalmente uno no sabe realmente cuánta plata reciben. Claro. ¿No? Entonces yo sí estoy de acuerdo, y eso no me parece correcto, sí estoy de acuerdo que se insere todo, se ponga en una bolsa y que se tribute y se pague impuestos respecto de eso, claro. ¿No? Si eso es lo que reciben, eso es lo que necesitan, ok, perfecto. Esto va de tu sueldo, ¿ya? Y de acá tú sacas para tu viaje de representación, de acá tú sacas para tu... Y aparte no sé que varios son muchos sueldos. Exacto. Varios son muchos sueldos. Entonces, en fin, claro, muchos sueldos, le quitan la... Sí, no, eso también, mira, yo creo que también eso es innecesario. Yo creo que independientemente del sueldo, el gasto que hay hoy en día en el Congreso no era el gasto que tenía la Cámara de Diputados y Senadores en el año 92 cuando se disuelve el Parlamento. Yeah. Yo lo sé porque mi padre era diputado en esa época. No tenían un despacho con 5 o 6 personas. Un diputado compartía secretaria con otro diputado. Es que así debería de ser. Los asesores eran de la bancada y de las comisiones. No por cada congresista. No por cada congresista. Claro. Recibían en ese entonces $1.000. Trae el valor presente y más o menos te dirás, pero no es ni cerca de lo que reciben ahora. Claro, no, pues olvídate. Te doy 30 segundos para que le hables a las personas que ven mi programa y les digas por qué tendrían que votar por ti como vicepresidente, o sea, por qué abre por ti y por tu candidatura a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, yo quiero dirigirme a todos, en general a los jóvenes. Mi propósito de estar acá en esta elección, y creo que en general de toda Unidad Nacional y de general que abra, es volver a tener una política con P mayúscula, volver a elevar el nivel de la política, volver a darle decencia a la política. Queremos entrar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Ejecutivo, a la Presidencia de la República y a las vicepresidencias, para cambiar el país, no solamente para atacar los problemas fundamentales, que ya los conocemos, como son la inseguridad, etcétera, etcétera, sino para llevar gente de relieve, de prestancia, que le dé nuevamente esa importancia a la política y que la gente se sienta identificado y orgulloso de su presidente de la República, de sus diputados y sus senadores, y que la gente vuelva a creer en su clase política nuevamente. Gracias, Javier. Una última pregunta y ahora sí, cortamos. ¿Te gustaría ser presidente de la República en algún momento de tu vida? Sí, eventualmente sí. Genial. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Javier, es un gusto. Y muchísimas gracias a todos los que nos han visto el día de hoy. Esto es Con Todas Sus Letras de Leslie Stuart. Gracias. Así era entre